Buen día, estimados tutores. Mi nombre es Tatiana Gómez Bruno, formadora del área de lenguaje asignada a la Secretaría de Educación de Córdoba y Montería. Este video hace parte del contenido que ustedes se encuentran alojado en el portal Colombia Aprende y corresponde al taller de profundización disciplinar de lenguaje denominado Arqueología Textual, el cual hace parte de la ruta de formación de ciclo 3 del año 2021. Debemos resaltar que este taller pretende, tomando como excusa el texto expositivo, compartir con los maestros una propuesta que permita acercarnos al texto de forma comprensiva. Se basa en el abordaje teórico y práctico del método arqueológico, contextualizándolo en los procesos de comprensión e interpretación. Inicialmente, recordemos nuestros objetivos. Objetivo general: compartir estrategias que permitan a los tutores acercarse a la comprensión e interpretación de textos expositivos desde el método arqueológico. Objetivos específicos: primero, identificar los elementos del texto expositivo. Segundo, establecer los principios didácticos que dinamicen la comprensión de textos expositivos. Tercero, emplear el método arqueológico como excusa para abordar la comprensión e interpretación del texto expositivo. Ahora bien, vamos a ubicarnos. En la presentación se realiza una descripción del módulo indicando las líneas de trabajo, los objetivos, los desempeños esperados, la estructura de los contenidos y los anexos a los cuales ustedes pueden acceder. En la exploración se resuelve un rompecabezas y se les invita a reflexionar alrededor de unas preguntas. Esta actividad tiene como propósito realizar un ejercicio metafórico sobre la comprensión y la interpretación textual. Lo primero, porque se ejecutan procesos cognitivos y operaciones de pensamiento asociados a la comprensión. El segundo, porque autores como Renfrew y Van afirman que hacer arqueología es como resolver un puzzle. En la estructuración nos disponemos a compartir saberes que nos permitirá abordar posteriormente la práctica, la transferencia y el cierre. Estructuración. Nos centraremos en dos ejes. El primero, el texto expositivo, y el segundo, la arqueología textual. El texto expositivo es aquel en el que se aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de transmitir e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás textos principalmente por la forma como se organiza la información y el estilo de redacción. En este sentido, las principales características son: 1. La redacción es objetiva. 2. Se escribe en tercera persona. 3. Se hace uso del lenguaje claro, preciso, formal y técnico. 4. Se apoya en el uso de conectores y pistas textuales externas. 5. Se incluyen explicaciones, citas, definiciones, hipótesis. Como cualquier texto, se pueden identificar tres partes esenciales: introducción, en la que se da a conocer el tema, el enfoque y los puntos de mayor interés; el desarrollo, en el que se expone de manera clara y ordenada la información relativa al tema; y conclusión, donde se presenta una síntesis de la información. Se destacan los aspectos más relevantes del tema. Podemos encontrar dos tipos de textos expositivos: los de carácter divulgativo, destinados a un público amplio que no precisa de un conocimiento previo. Por ello, los temas son de interés general y el lenguaje es sencillo. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares, los artículos. Y los especializados, destinados a asuntos específicos, de ahí que el lenguaje sea técnico y su dificultad alta. Por ejemplo, las tesis y las monografías. En este tipo de textos se recurre a diferentes modos de organizar la información. Como lectores debemos identificar esas pistas semánticas que nos permiten inferir si se recurre a la descripción, comparación-contraste, problema-solución, causa-efecto o secuencia-orden, entre otras. Para ampliar sobre este punto los invitamos a leer el anexo 4.1. Ahora bien, en las investigaciones consultadas se enfatiza en la importancia de trabajar los textos expositivos en el aula. Es innegable que a los estudiantes se les dificulta identificar esas pistas semánticas, reconocer las ideas principales y jerarquizarlas, interpretar los conceptos y sus relaciones, comprender el vocabulario técnico.
Entonces surge la pregunta, ¿qué podemos hacer? Los docentes, como mediadores, podemos acercar a los estudiantes al conocimiento y uso textual, por ejemplo, en la identificación de los esquemas organizativos, incrementar las experiencias lectoras, aumentar su vocabulario, enfrentar las experiencias explícitas de aprendizaje, combinar estrategias. En este contexto surge la propuesta de emplear el método arqueológico como una oportunidad didáctica para abordar los textos expositivos de forma rigurosa. La arqueología, según Clarke, es la encargada de la recuperación, la descripción y el estudio sistemático de la cultura material del pasado. Se pregunta por a quién buscamos, qué podemos llegar a saber, cómo lo vamos a conocer, cómo se compone el artefacto y cómo se usa. Los lectores tenemos los mismos interrogantes sobre el texto que será nuestro artefacto por leer. Tanto los arqueólogos como los lectores discutimos sobre el objeto, lo construimos, refinamos conceptos. Tanto las indagaciones arqueológicas como las lecturas no se hacen en aislamiento, sino de forma relacional. Se obtienen objetos y textos que se catalogan, interpretan, se excava en ellos y se reconstruye en su lectura. De ahí que se haga necesario buscar evidencias que soporten los análisis rigurosos y apoyarse en diferentes disciplinas. Se desestructura el texto, se invade pero no se destruye. En la arqueología textual, el texto se asume como artefacto, como un objeto susceptible a ser intervenido. Se ausculta desde sus componentes, pero sin perder de vista su contexto de producción, su función social, las conexiones con otros textos y los conocimientos del mundo. En este sentido, el texto artefacto es cronológico, histórico y perfectible. Para caracterizar la singularidad del texto, excavamos en él, identificamos los atributos que nos llevan a inferir las regularidades propias y que comparte con otros textos artefactos. Por ello, intervenir un texto desde la arqueología es reconocerlo como un artefacto formado por piezas, un puzzle, se describe y se explica. La arqueología nos regala un método que nos permite acercarnos de manera sistemática a los textos y en esta ocasión tomaremos como excusa los textos expositivos. La primera etapa, denominada gabinete, nos invita al estudio de las fuentes de información, la memoria científica, el rescate del conocimiento previo y la experiencia que permite la selección de nuestro interés. Se pone en juego el conocimiento de los sujetos y del mundo, las expectativas del lector. Si tuviéramos que responder una pregunta sería, ¿qué excavaremos? En nuestro caso, a partir de las conversaciones entre tutores y formadores, se determinó la necesidad de trabajar el texto expositivo para profundizar el conocimiento sobre él, y porque es un texto muy valorado y de uso frecuente en la escuela. Luego se revisaron los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje. Se identificó que era viable e imparagitable. Decisión: trabajaríamos el texto expositivo. Y ahora surge otra pregunta: ¿cuál o cuáles textos? La segunda etapa es la prospección. En ella valoramos superficialmente los posibles textos, tasamos su valor en cuanto a la estructura y sus atributos, pensamos en la forma de analizarlos. El rastreo da pie a la decisión de excavar. Si tuviéramos que responder preguntas serían: ¿dónde excavar? ¿Cuál y cuáles serían los artefactos para excavar? En nuestro caso, revisamos diferentes textos expositivos y definimos criterios como la forma de presentar la información, la extensión, la complejidad, el área de conocimiento, nuestra intención didáctica y las mismas características típicas del texto expositivo. Realizamos una lectura selectiva para sopesar la efectividad y la eficacia del texto. Decisión: trabajaríamos el texto Chiribiquete, un tesoro natural y cultural, postulado a Patrimonio de la Humanidad, cuya autora es Diana Caterine Cruz, publicado en el periódico digital de la Universidad Nacional de Colombia. La tercera etapa es la excavación. Ya definimos el texto a trabajar, ahora nos internamos en él y extraemos sus atributos. Desde la arqueología textual, mi objetivo para leer guía la búsqueda y la recuperación de la información.
Organizo tales datos, los catalogo transitoriamente, se interpretan, se rectifican, se comparan. En otras palabras, la excavación es el eje central. En esta etapa dragamos nuestro artefacto, lo desnudamos para conocer las unidades mínimas y significativas que lo conforman. Si tuviéramos que responder una pregunta sería, ¿cómo realizaremos la excavación? Para recordar algunas opciones, los invitamos a estudiar el anexo 5.2, la rejilla de estrategias de excavación que miramos aquí en la pantalla. Pero, ¿cómo hacemos esa excavación? Es muy probable que ustedes sean conscientes o no de ello. No obstante, si deseamos mejorar nuestros procesos de comprensión, debemos explicitar lo que hacemos cuando leemos un texto. De lo contrario, no podremos fortalecer procesos o tomar medidas de reajuste. Conozcamos algunos tipos de excavación. A. Podemos excavar en área, es decir, recolectamos múltiples datos en todos los lugares sin tener en cuenta objetivos o un plan. Consecuencia, podemos omitir información importante. B. Excavación en trinchera. No se realiza el análisis total del texto. Se opta por la lectura selectiva. Aunque tengo un plan, omito información. C. Excavación en sondeo. No perdemos de vista los objetivos. Tenemos un plan de lectura, aunque nuestra ruta no es precisa. El peligro reside en la pérdida de información. D. Excavación en cuadrícula. Nos basamos en nuestros objetivos, tenemos un plan y una ruta de lectura. Somos rigurosos y secuenciales. Listo, dragamos nuestro texto artefacto. ¿Qué hacemos con esa información? En la etapa 4, embalamos. Desde la arqueología textual implica que luego de la excavación tenemos nuestra información, la cual clasificamos transitoriamente. Si tuviéramos que responder una pregunta sería, ¿para qué utilizaremos la información rescatada en la excavación? Entonces agrupamos la información en conceptos, características, hechos, pasos. Depende de qué nos presente el texto y cuál modo de organización se emplee. La quinta etapa es de estudio. En ella revisamos nuevamente la información excavada, establecemos y confirmamos las conexiones intratextuales, intertextuales y extratextuales. Ahora definimos cómo lo organizaremos y creamos nuestros primeros borradores, evidencia de nuestra comprensión. Si tuviéramos que responder algo sería cómo, cuándo y por qué utilizaremos la información rescatada en la excavación. Para nuestra propuesta recurrimos a los organizadores gráficos. En esta etapa y las siguientes se simplificarán con mayor detalle en la STS del ciclo 3 de lenguaje. Hagamos arqueología textual con organizadores gráficos. La etapa 6 corresponde a la publicación o exhibición. En ella compartimos nuestro producto de la interpretación textual. Creamos un texto artefacto a partir de otro texto artefacto, pero que es la evidencia de la comprensión del mismo. Los medios y los formatos los definen los maestros y los estudiantes. Si tuviéramos que responder preguntas, sería ¿quién o para quién presentamos los resultados de las exploraciones arqueológicas que hicimos en nuestro texto? Recapitulemos. El gabinete requiere respaldo documental. En este sentido es preparatorio. La prospección y la excavación se tipifican como acciones de campo, porque el sujeto debe ejecutar procedimientos de descripción y análisis en favor del conocimiento pormenorizado del artefacto. El embalaje y el estudio hacen parte de las acciones de laboratorio. Se requiere contrastar el conocimiento previo y los rastros textuales para alcanzar la reconstrucción del sentido y su presentación como copia certificada del texto original, es decir, un texto de un texto. Y finalmente, en la exhibición se asegura la publicación de la interpretación del texto, se presenta la circulación del conocimiento. En síntesis, la arqueología y su método centrado en la excavación ofrece oportunidades didácticas para abordar los textos de forma rigurosa, en el marco de las situaciones de producción, los espacios académicos y las situaciones históricas únicas. Para cerrar
les compartimos las referencias bibliográficas que soportan nuestra propuesta. Además, les recomendamos la lectura detallada de los diferentes anexos, especialmente los anexos 6, 5.2 y 5.3. Agradecemos el tiempo que disponen para la realización de cada una de las actividades del módulo. Los invitamos a replicarlas con los maestros que acompañan. Permítanse vivir la experiencia. Hagamos arqueología textual. Nos despedimos citando el libro de Lewis Carroll, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Cuando la reina roja le dice a Alicia, como ves, hace falta correr todo cuanto uno pueda para permanecer en el mismo lugar. Y para llegar a otro hay que correr el doble más rápido. Muchas gracias.